Siempre hemos temido lo que acecha en la oscuridad. Las historias de criaturas oscuras abarcan generaciones, y ninguna de ellas nos fascina tanto como el vampiro. Pero ¿por qué esta cifra nunca desaparece? El vampiro es más que un monstruo. Refleja nuestros deseos y miedos más profundos. Su insaciable apetito de sangre simboliza su obsesión por la eterna juventud, su búsqueda de poder y su miedo a la muerte. Nos recuerda que, por mucho que intentemos evitarlo, siempre nos enfrentaremos a aquello que no queremos afrontar. Hoy en día no cazamos vampiros con estacas y ajo. En cambio, nos enfrentamos a nuevos desafíos: el culto a la apariencia, la carrera contra el tiempo, el miedo a la decadencia. ¿Cuántos de nosotros no cambiaríamos todo por unos años más de juventud? La historia de los vampiros es también nuestra propia historia, y a lo largo de este vídeo descubriremos cómo esta maldición de sangre sigue viva, transformándose junto con la sociedad. Quédate hasta el final, porque esta reflexión puede cambiar la forma en que ves no solo a los vampiros, sino a la vida misma. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal para seguir más historias como esta. Parte 1. El origen del miedo. La figura del vampiro no nació por casualidad. En diferentes culturas existen relatos de seres que regresan de entre los muertos para alimentarse de los vivos. Estos mitos, detrás de su apariencia sobrenatural, esconden miedos muy reales. En la Edad Media, por ejemplo, enfermedades desconocidas asolaron poblaciones enteras. Sin explicaciones científicas, muchos creyeron que los muertos regresaban a sembrar desgracias. Las exhumaciones de cadáveres mostraron señales que ahora sabemos que eran procesos naturales de descomposición, pero que en su momento fueron interpretadas como evidencia de vampirismo. El miedo al vampiro también reflejaba algo más profundo: la idea de que algunas fuerzas oscuras podían drenar la energía vital de los inocentes. Este concepto no está estancado en el pasado. En el mundo moderno no nos encontramos con seres con colmillos afilados, pero aún nos enfrentamos a quienes chupan nuestra vitalidad de formas más sutiles. El trabajo agotador, las relaciones tóxicas, la búsqueda incesante de aceptación. Todo ello puede verse como vampirismo simbólico, donde nuestra esencia se consume poco a poco. Entonces, ¿los vampiros realmente desaparecieron o simplemente cambiaron de forma? En los siguientes capítulos exploraremos cómo esta figura se ha transformado y cómo continúa rondando la sociedad actual. Parte 2. La seducción de la inmortalidad. Si hay algo que define a los vampiros en la cultura popular, es su atractivo. A diferencia de otros monstruos, no causan repulsión inmediata. Al contrario, encantan, seducen, hipnotizan. ¿Pero por qué persiste esta imagen? Desde los mitos antiguos hasta los romances modernos, el vampiro representa un deseo prohibido: la eterna juventud. A diferencia de otras criaturas malditas, no sufre los efectos del tiempo. Tu piel permanece intacta, tu fuerza no se desgasta, tu apariencia nunca cambia. Este ideal refleja algo muy presente en nuestra realidad. Simplemente mire a su alrededor. ¿Cuántos productos, cirugías y promesas de rejuvenecimiento existen? La búsqueda incansable de mantenerse joven, sin importar el costo, puede verse como un tipo moderno de vampirismo. ¿Pero qué significa esta búsqueda? La obsesión por no envejecer nunca nos impide vivir plenamente. El vampiro, al negarse a aceptar el ciclo natural de la vida, paga un precio. Está condenado a una existencia solitaria y vacía. Además, se vuelve dependiente de algo externo para seguir existiendo. Él necesita la sangre de otros, así como muchos hoy dependen de la validación externa para sentirse vivos. Las redes sociales, los estándares de belleza inalcanzables, la presión por mantenerse joven a cualquier precio, todo esto puede verse como un reflejo de la sed insaciable del vampiro moderno. Pero hay algo aún más profundo en esto. El miedo a envejecer en realidad esconde el miedo al final. La muerte siempre ha sido uno de los mayores temores de la humanidad, y la promesa de la inmortalidad, aunque esté maldita, todavía nos atrae. Pero,
¿realmente vale la pena vivir eternamente, sin cambios, sin evolución? El vampiro está atrapado en el tiempo, pero tenemos una elección. Quizás el secreto no esté en evitar el tiempo, sino en aprender a aprovecharlo al máximo. La juventud no es solo una cuestión de apariencia, sino de la forma en que vivimos y nos renovamos. Y en los próximos capítulos descubriremos cómo esta figura oscura continúa reflejando nuestras propias decisiones. Parte 3. El vampiro y el deseo prohibido. El vampiro nunca actúa por la fuerza. No necesita perseguir a sus víctimas. Vienen hacia él atraídos por algo irresistible. Una mirada hipnótica, una promesa de placer, un deseo que la propia víctima apenas puede comprender. Pero en el fondo, lo que el vampiro despierta no es solo la seducción, es la tentación de cruzar los límites. ¿Y no es así como sucede en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos sido tentados por algo que sabemos que es destructivo pero aún así nos atrae? El vampiro simboliza esa parte de nosotros que anhela lo prohibido, que quiere ir más allá de lo permitido. En la literatura y el cine, el vampiro suele aparecer como una figura envuelta en misterio, alguien que ofrece un mundo nuevo, lleno de sensaciones intensas. Pero todo tiene un precio. Ceder a este llamado significa renunciar a lo que nos hace humanos, la vulnerabilidad, el crecimiento, la mortalidad misma. Hoy en día, esta cifra puede verse como un reflejo de la búsqueda de placeres instantáneos, que muchas veces nos hacen perder de vista lo que realmente importa. El vampiro no vive realmente, simplemente sobrevive, atrapado en un ciclo eterno de deseo insaciable. Y esa es la gran pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar en nombre de nuestros deseos? ¿Hasta qué punto merece la pena dejarse llevar por algo que parece irresistible, pero que al final nos drena por dentro? El vampiro nos enseña que cuando el deseo se convierte en obsesión, puede acabar consumiéndonos por completo. Parte 4. La maldición de la eternidad. El vampiro es inmortal. ¿Pero es esto una bendición o una maldición? En la ficción parece tenerlo todo: belleza eterna, fuerza sobrenatural, poder sobre los mortales. Sin embargo, hay un detalle que pocos comprenden. Está estancado en el tiempo. A medida que pasan los siglos, él sigue siendo el mismo. Nada cambia, excepto el mundo que le rodea, que cambia sin que él pueda seguirle el ritmo. Y si lo piensas, esta es una poderosa metáfora de algo que muchos temen: la incapacidad de avanzar. ¿Cuántas personas viven atrapadas en el pasado, incapaces de aceptar que la vida continúa? La nostalgia puede ser reconfortante, pero también puede ser una prisión invisible. El vampiro, al negarse a cambiar, pierde la esencia de la existencia. Puede que viva para siempre, pero nunca experimentará nada nuevo. Sus relaciones son efímeras, pues siempre ve a los que le rodean marcharse mientras él permanece. Su hambre nunca se satisface, porque no importa cuántas veces coma, siempre necesita más. Ahora pensemos, ¿cuántas veces buscamos seguridad en algo que ya no tiene sentido solo por miedo al cambio? ¿Cuántos evitan lo desconocido, insistiendo en aferrarse a lo que alguna vez fue? La maldición del vampiro no es solo la sed de sangre, es la incapacidad de evolucionar. Es quedar atrapado en una existencia repetitiva, donde todo se vuelve predecible y al final vacío. Pero no somos vampiros. Podemos cambiar, aprender, crecer. La verdadera inmortalidad no consiste en permanecer igual para siempre, sino en dejar algo significativo atrás. Parte 5. El espejo de la sociedad. El vampiro no tiene reflejo, ¿pero eso significa que no existe? ¿O es que simplemente no puede verse a sí mismo? En la literatura y el cine, esta característica siempre ha estado presente. El vampiro se acerca a un espejo y solo ve vacío. ¿Pero qué simboliza esto realmente? Si nos detenemos a pensarlo, el espejo representa algo esencial: la capacidad de reconocerse a uno mismo, saber quiénes somos, aceptar nuestros defectos, nuestros miedos, nuestros deseos. Pero ¿qué pasa cuando evitamos esta reflexión?
cuando huimos de quienes realmente somos. Vivimos en un mundo donde muchas personas enmascaran sus propias identidades. Crean versiones idealizadas de sí mismos en las redes sociales, esconden sus inseguridades tras filtros y viven de las apariencias para ser aceptados. Y al final acaban como el vampiro, sin un reflejo verdadero. El vampiro, en su búsqueda de control, poder e inmortalidad, pierde lo que lo hace humano. No duerme, no sueña, no cambia, simplemente sobrevive. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces sacrificamos partes de nosotros mismos para intentar encajar en un patrón que, en el fondo, ni siquiera sabemos si tiene sentido? Quizás el mayor peligro no es encontrarse con un vampiro en la noche, sino convertirse en uno sin darse cuenta. Porque cuando vivimos solo para alimentar deseos pasajeros, cuando huimos de quienes realmente somos, terminamos convirtiéndonos en sombras de nosotros mismos. Pero, a diferencia del vampiro, tenemos una elección. Podemos mirarnos al espejo, reconocernos y cambiar. Realmente podemos vivir. Parte 6. El precio de la inmortalidad. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para vivir más tiempo? ¿Para conservar la juventud? ¿Para evitar el paso del tiempo? El vampiro paga un alto precio por su inmortalidad. Necesita alimentarse constantemente de la energía de los demás para seguir existiendo. Pero, ¿qué pasa si miramos nuestra realidad? ¿No se repite esta lógica? Hoy en día vemos personas que hacen todo lo posible para evitar el paso del tiempo. Tratamientos estéticos, dietas extremas, cirugías arriesgadas, productos milagrosos que prometen la eterna juventud. La obsesión por no envejecer impulsa una industria multimillonaria que vende la ilusión de que podemos engañar a la naturaleza. Pero, como en el caso del vampiro, esto tiene un coste, porque por mucho que intentemos ocultar los signos del tiempo, este sigue pasando. Y a veces intentar evitar lo inevitable nos impide vivir el presente. En la búsqueda de la perfección eterna, no logramos disfrutar de la belleza del momento. Y hay otro punto importante. El vampiro no solo sobrevive a costa de los demás, sino que también se aísla. Nunca se permite crear vínculos verdaderos, porque todos a su alrededor son efímeros. Él ve que el mundo está cambiando, pero nunca es parte de ese cambio. ¿Cuántas personas viven hoy atrapadas en esta misma trampa, siempre buscando la siguiente meta, el siguiente paso, sin detenerse nunca a disfrutar el camino? Siempre tratando de escapar del envejecimiento, pero sin darse cuenta de que esto es exactamente lo que nos hace humanos. La mortalidad puede parecer una debilidad, pero en realidad es lo que da valor a la vida. El tiempo nos enseña, nos transforma, y aceptar esta realidad puede ser la clave para vivir verdaderamente, en lugar de simplemente existir. Parte 7. El vampiro en la cultura pop, un reflejo de nuestros tiempos. El mito del vampiro evoluciona con la sociedad. No es solo un monstruo del pasado, sino una metáfora que se transforma para reflejar nuestros miedos y deseos más actuales. En 1905, el siglo XIX, Bram Stoker nos dio a Drácula, una criatura oscura, sedienta de sangre y poder. Representaba el miedo a lo desconocido, las enfermedades invisibles y el colapso de las normas sociales. En el siglo XX, los vampiros se volvieron más románticos, como en Entrevista con el vampiro de Anne Rice, donde eran melancólicos, atormentados por la eternidad. Y hoy, ¿qué dicen los vampiros modernos de nosotros? Si observamos la cultura pop reciente, notaremos que han cambiado nuevamente. Crepúsculo presentó a los vampiros que brillan bajo el sol, seres que intentan suprimir sus instintos para vivir entre los humanos. The Vampire Diaries y True Blood los han mostrado como figuras divididas entre su sed de sangre y su deseo de pertenencia. Y aunque no aparezcan como vampiros tradicionales, su esencia está en todas partes. Personajes que evitan envejecer, que viven al límite entre el bien y el mal, que representan tentaciones y deseos reprimidos. El vampiro moderno ya no es solo un depredador, es alguien que quiere ser aceptado, que lucha contra su naturaleza. Esto refleja mucho de nuestra realidad. ¿Cuántas veces ocultamos partes de nosotros mismos para encajar?
¿Cuántas veces intentamos reprimir deseos, anhelos e incluso debilidades para ser aceptados? La figura del vampiro sigue siendo relevante porque representa el dilema humano, la lucha entre el instinto y la razón, el deseo y el control, la inmortalidad y el significado. Pero al final, siempre hay una pregunta esencial. ¿Vale la pena vivir eternamente si eso significa perder la esencia de lo que nos hace humanos? Parte 8. El vampiro y el miedo a la muerte, el precio de la inmortalidad. Al final, todo este viaje nos conduce a un solo miedo, el miedo al final. Desde el principio de los tiempos, hemos buscado formas de escapar de la muerte. Construimos pirámides para preservar a los reyes. Creamos leyendas sobre fuentes de la juventud. Desarrollamos tecnologías para prolongar la vida. Pero en el fondo, lo que realmente tememos no es solo dejar de existir, sino la incertidumbre de lo que vendrá después. El vampiro es la materialización de este miedo. Derrotó al tiempo, pero ¿a qué precio? Está atrapado en una existencia sin fin, viendo cómo todo a su alrededor cambia mientras él sigue siendo el mismo. Tu inmortalidad no es un regalo, sino una condena, y esto nos hace reflexionar. El problema está en la muerte, o en la manera como afrontamos la vida. Vivimos como si tuviéramos tiempo infinito, posponiendo decisiones, dejando pasar momentos desapercibidos. Pero ¿qué pasaría si en lugar de temer al final, aprendiéramos a valorarlo? El ciclo de la vida existe por una razón. Cada etapa tiene su belleza. Cada cambio nos transforma. El tiempo nos enseña, nos forma, nos da sentido. Si todo fuera eterno e inmutable, como el vampiro, realmente habría un propósito. Quizás el secreto de la vida no esté en intentar volverse inmortal, sino en vivir de tal manera que cuando llegue el final no haya arrepentimientos. Y es por eso que el mito del vampiro sigue siendo tan poderoso. Nos recuerda que la verdadera maldición no es la muerte, sino el miedo a vivir plenamente. Los vampiros siempre han sido más que monstruos. Son espejos. Espejos de nuestros miedos, deseos y contradicciones. Reflejan nuestra obsesión por la juventud, nuestra lucha contra los impulsos reprimidos y, sobre todo, nuestra dificultad para aceptar el paso del tiempo. Pero, a diferencia de ellos, tenemos opciones. Podemos encontrar sentido al tiempo que tenemos. Podemos aprender a valorar cada momento. Podemos dejar un legado que vaya más allá de la eternidad vacía de los vampiros. Y ahora os pregunto, ¿qué haríais diferente si supierais que vuestra vida no es infinita? Si este video te trajo reflexiones, no olvides suscribirte al canal. Aquí exploramos mitos, leyendas e historias que dicen mucho sobre nosotros mismos. Y si queréis más contenidos como este, ya sabéis qué hacer. Activad la campanita para no perderos nada. Nos vemos en el próximo video.